A continuación verás una partida de ataque impresionante protagonizada por uno de los más grandes de la historia del ajedrez. Nos encontramos en un torneo en Leipzig, Imperio Alemán, en el año 1894 y tenemos con blancas al legendario Dr. Tarrasch, alemán, médico de profesión y uno de los más fuertes ajedrecistas de la historia, parte de la superélite de aquel entonces. Y con negras tenemos a Theodor von Schew. Prepárate para ver una partida impresionante e impactante, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Siegbert Tarrasch con D4, responde Theodor von Schew D5, C4 gambito de dama, E6 gambito de dama declinado, caballo C3, caballo F6, caballo F3, alfil E7, alfil F4, C6. Esto, sin ser un error, es algo pasivo. Lo usual en esta posición es jugar enroque, seguido de 3 y ahora la ruptura temática C5 para luchar por el dominio central. En la partida he señalado se ha jugado C6, sigue esto con E3, caballo BD7, H3, importante jugada de tipo profiláctico, muy del gusto de Tarrasch para salvaguardar su pareja de alfiles. En la apertura, es correcto gastar un tiempo para conservar viva alguna pieza activa o valiosa y evitar que ésta sea cambiada. Caballo E4. Las negras buscan algún cambio de piezas para aligerar su desventaja de espacio. Es un principio estratégico acertado, pero aquí el peón D4 va a quedar muy expuesto y además permitirá al blanco una ventajosa ruptura más adelante. Mejor era enroque, dama C2, C5 ruptura y así se va liberando la propia posición. Sin embargo, he señalado que las negras han jugado caballo E4, sigue la partida con caballo por E4, D por E4, caballo D2, alfil B4. Esto es un error posicional grave. El negro defiende su peón mediante esta clavada, pero tendrá que ceder el alfil de casillas negras, que en este caso es su alfil bueno, atendido a que el otro sigue encerrado allí en C8. Era preferible y necesario jugar, en lugar de esto, un F5, que como se verá, es una jugada que será necesaria hacer de cualquier manera. Pero bueno, en la partida, alfil B4, error estratégico de las negras, y ahora A3. Es importante forzar al negro a capturar el caballo antes de que proteja su peón con F5. La partida prosigue con alfil por D2 jaque, dama por D2, enroque, dama C2. Otra precisa jugada de Tarrasch, obligando a la siguiente jugada negra que debilita aún más sus casillas oscuras, al no disponer de un F6 en el futuro. F5, no hay opción. Digamos que caballo F6 pierde el peón D4 luego de alfil E5, seguido de alfil por F6 y dama por E4. En la partida se ha jugado F5, sigue esto con alfil D6, torre 8, enroque. Momento instructivo. ¿Por qué el blanco decide enrocar el largo? La respuesta es que ha valorado que sus posibilidades de ataque contra el rey rival son bastante buenas. Es decir, que podrá abrir líneas para sus piezas en el flanco de rey con mayor rapidez que las que el negro puede abrir en el flanco de dama. Sigue esto con caballo F6, alfil E5, alfil D7. La posición negra solo va empeorando a medida que avanza la partida. Sigue esto con F3, ruptura central clave para obligar a la apertura de la columna G. Las negras contestan con E por F3, las blancas G por F3, B5. Las negras buscan también correctamente abrir líneas. Sin embargo, su ataque no llega a prosperar ya que sus piezas tienen poca movilidad y no podrán trasladarse rápidamente al flanco de dama. La partida prosigue con torre G1, torre F8, torre D2. El plan blanco es llevar sus 3 piezas mayores y su alfil contra el punto G7. Las negras continúan con torre F7, las blancas torre de G2, A5, dama F2. La dama comienza una bonita maniobra que la llevará al corazón mismo de la posición del rey negro. Caballo E8.
para no dejar pasar la dama blanca hacia h4, pero la siguiente jugada lo hará posible. Torre g5, y ya lo ves, dama h4 ahora es posible. Sigue esto con dama e7, dama h4, caballo f6. Tras esta jugada, que deja de defender la casilla crítica de g7, la posición negra queda sin esperanzas. La única forma de resistir era con rey h8, aunque la presión blanca seguía siendo fuerte luego de dama h6, dama f8, c5, torre a7, alfil d3, seguido de 4, etc. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo f6 que afloja el punto de g7, dama h6, la dama ha llegado a su destino y ahora las amenazas blancas no se podrán refutar. Torre a7, a estas alturas ya no hay que sugerir al conductor de negras y su posición ya es desesperada. Alfil de 6, una jugada brillante, decisiva desviación de la dama negra del punto de g7, que es mucho más contundente que la secuencia alfil por f6, dama por f6, dama por f6, torre por f6 y torre por g7 jaque. Esto es menos preciso y decisivo que este brutal movimiento alfil de 6 del Dr. Tarrach. Sigue esto con dama por d6, torre por g7 jaque, rey f8. En caso de rey h8 viene el sencillo sacrificio de desviación, dama por h7 jaque, caballo por h7 y torre g8 jaque mate. Así es que la retirada es hasta f8, rey f8, lo que juega Bonchev. Tarrach, torre por h7 jaque, rey e7, torre por f7 jaque. Tarrach elimina la principal pieza defensora del negro y con esto elimina cualquier resistencia. Sigue esto con rey por f7, torre g7 jaque, rey e8, dama por f6. Y ante esto, las negras abandonan la partida. Esto porque si dama f8 para impedir el mortal jaque de torre en g8, el blanco gana la dama. Tras dama g6 jaque, rey d8 y torre g8, quedando así con gran ventaja material. Impresionante triunfo del Dr. Tarrach, quien demuestra con este juego por qué es una de las más grandes leyendas del ajedrez de siempre. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Acompáñame a ver ahora la tabla de posiciones de este evento. Y bien amigos, cortesía del sitio de chessgames.com tenemos acceso a la información del torneo y lo que nos interesa, la tabla de posiciones. Y fíjate que el campeón ha sido justamente el protagonista de este video, el Dr. Tarrach, con 13,5 puntos, aunque muy cerca de él estuvo allí Lipke. Ahora, en el tercer y cuarto lugar, yo veo también a jugadores muy fuertes en la historia del ajedrez, Teichmann y también Blackburn. Por otro lado, está en el sexto lugar Janowski, que es un maestro que incluso llegó a disputar el título mundial contra Lasker. Ojo allí, también está Marco y otros más, Mises. Está también, por ejemplo, Schlechter, que también llegó a jugar un match por el título mundial contra Lasker. Hay una serie de jugadores bastante fuertes, super élite. Y el otro protagonista de este video, Bonchev, quedó en el último lugar. Ojo. Pero bueno, Dr. Tarrach, campeón. Espero hayas disfrutado de este video tanto como yo, y si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a pasar a este canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!